A la luz de la palabra. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Hemos decidido hablar acerca de la creación. ¿Cómo no comenzar un nuevo proyecto hablando con el principio? Y algunas cositas que tienen que quedarnos en claro y que tenemos que entender sobre lo que, primero, Dios quiere para el ser humano y por qué hizo lo que hizo o no hizo lo que no hizo. Para eso tenemos que ir, miren, en sus Biblias. Yo traje aquí mi Biblia para poder leer y compartir. Esta parte va a ser diferente a la que sigue. Ustedes saben que en la parte que sigue va a estar Rubén junto con su esposa leyendo, pero en esta parte vamos a compartir la Biblia de esta manera. Así que si ustedes tienen una Biblia en su mano o cerca, les recomiendo que la vayan a buscar. Si no poseen ninguna, comuníquense con nosotros a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, como ya les comenté, y nosotros le podemos acercar una. Miren, voy a leer algo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a empezar estudiando y analizando nada más y nada menos que la historia, el relato de la creación. Hay algo que es importante y que tengo que destacar y no puedo avanzar sin decir esto. Este relato está para, en primer lugar, poner a Dios en lugar de creador. Este relato nos tiene que enseñar que Dios es el creador y el que está al mando. Más adelante vamos a desarrollar y profundizar un poquito más. Pero es interesante que tenemos que ver a Dios como un creador y dador, no solo de la vida, de tu vida, de mi vida, sino de todo lo que nos rodea. La Biblia está dejando en claro de que el rol que ocupa Dios en este relato es de creador, porque es Él el que crea los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Ahora, para profundizar un poquito más, vamos a ir leyendo, pero vamos a ir haciéndolo diferente. Yo les quiero ir mostrando porque Dios es un Dios creador y creó los cielos y la tierra en orden, porque Él también es un Dios de orden. Y quiero que analicemos los días de la creación para ir viendo qué fue lo que va sucediendo, pero se los quiero presentar de una manera especial. ¿Sí? Miren, algo interesante. La creación fue realizada en 7 días y cada día tiene su particularidad. El primer día, esto lo vamos a encontrar en Génesis el capítulo 1, por una cuestión de tiempo yo no voy a leer todos los versículos, pero ustedes los van a poder ahí tener en pantalla y los van a poder después buscar. Dice que separó, dice, la luz de las tinieblas. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Sí? Lo primero que hizo Dios cuando vino, dijo, bueno, haya luz y haya oscuridad. Todo esto es importante porque van a ver el progreso de la creación. Como ya les dije, fueron 7 días. Lo siguiente fue crear la expansión. Fíjense que en el capítulo 1 del 6 al 8 nos dice que haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En otras palabras, podríamos decir que esta expansión también se la conoce como firmamento. También se la conoce como lo que nosotros hoy lo conocemos como cielo. ¿Sí? Entonces dijo Dios, haya agua arriba y haya agua abajo. Y en el medio haya cielo. En otras palabras, también que empezó a crear la atmósfera. No todo el lugar para que después nosotros podamos respirar. El tercer día, fíjense algo interesante, eso lo encontramos en el capítulo 1, del versículo 9 al versículo 13. El tercer día dice que Dios separó, como ya les dije, teníamos agua arriba y agua abajo, y el firmamento en el medio, la atmósfera. Estaba el mundo lleno de agua. Entonces Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en ese momento se creó también lo que hoy conocemos como la tierra, el piso, el suelo, lo que nosotros estamos pisando. No solo eso, sino también, si vamos al versículo 11, dice Dios, produzca la tierra hierba verde, árbol que dé fruto sobre la tierra. Entonces, el tercer día, vamos a hacer un repasito, tenemos, el primer día tenemos la luz de las tinieblas, oscuridad de claridad. El segundo día tenemos expansión, que quiere decir las aguas que están sobre los cielos y las aguas de la tierra, y el firmamento o la expansión en el medio. Y el tercer día, ¿sí?, creó los mares, los océanos que conocemos hoy, y también la tierra. No solamente creó la tierra, sino que también le puso pasto, podríamos decir, le creó pasto, y también le creó árboles, hierbas, todo aquello que crecía y crece hasta hoy en día en la tierra. Las plantas, los árboles, todo lo que dé semilla, dice. Pero ¿por qué Dios usa este método? Fíjense qué interesante. Yo les puedo asegurar que si ustedes se aprenden la creación así, se van a poder acordar todos los días el orden en la que se fue Dios creando la tierra y un lugar para habitar. Entonces después viene el cuarto día. El cuarto día lo encontramos en Génesis 1, del 14 al 19, y ahí encontramos que Dios hace las lumbreras. Se dan cuenta que primero separa la luz de las tinieblas, entonces el cuarto día se crea el sol, que es Dios quien crea el sol, y es Dios que crea también los astros, las estrellas, y también crea la luna. El sol es lo que nos da el día, y la luna lo que nosotros vemos de noche. Si avanzamos un poquito más en la creación, en el capítulo 1 seguimos, en el versículo 20 al 23, tenemos algo interesante, porque Dios crea, ¿se acuerdan que el segundo día había creado las aguas que estaban en la tierra? Y dice que crea que el agua produzca todo ser viviente. Y algo interesante, del agua se forman los peces, los seres vivientes marítimos, pero también se crean las aves. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces dijo, en el día quinto, si leemos por ejemplo el versículo 21, dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada, dice. Entonces, los peces, los animales marinos y las aves, Dios las crea del mismo lugar, de las aguas. Y el sexto día, acuérdense que el tercero Dios crea el ambiente propicio, ahora crea todos los seres vivientes que encontramos en la tierra. Y no solo eso, porque Dios también crea al ser humano. Entonces fíjense cómo es un Dios de orden y cómo fue preparando todo para que primero preparó un lugar y luego creó lo que estaba en ese lugar que él había preparado. Por último, y la creación es de 7 días, no es de 6, crea lo que nosotros conocemos hoy como el día, y que ya le presentábamos, que ya estudiamos, que es el día de reposo. Fíjense que dice, el capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Entonces, ¿cuántos días son? 7. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había creado. Hemos repasado los días de la creación de una manera muy rápida, pero ustedes lo pueden profundizar más. Yo ahora quiero recalcar algunas cositas importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a
a este evento, a esta creación del mundo. En primer lugar, el día séptimo es el único día que encontramos donde Dios lo bendice, pero también lo santifica. Hay un doble propósito. Dice que ese día Dios reposó. Ahora yo te pregunto, yo me canso cuando trabajo mucho, cuando hago un deporte me canso, es lógico eso, porque todos somos seres humanos. Vos te cansás, quizás estás medio cansado ahora mientras mirás el programa. Pero yo te pregunto, Dios, un Dios creador, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ¿se cansa? Claro que no. Entonces, ¿por qué reposó? ¿Por qué reposó si Él no se cansa? Eso es porque nos dejó de ejemplo y desde el principio, desde la creación, que el día de reposo tiene que ser un día especial, un día apartado diferente al resto para poder servirlo. Esto ya lo vimos programas antes, pero nada más estamos reforzando la idea. Entonces vamos a ir viendo algunas cositas importantes que nos van a ayudar y que a mí me gustaría que tengamos en cuenta al momento de estudiar este relato, el porqué y el propósito de este relato. Ustedes saben que este no era el único relato de la creación que había en aquel entonces. Quienes estudian la Biblia dicen que más o menos este libro se escribió en el siglo XV aproximadamente antes de Cristo, este gran relato. Y en aquel entonces habían otros pueblos y otras civilizaciones, como por ejemplo los egipcios, los babilonios, los sumerios, los persas ya estaban comenzando. Entonces todos tenían su interpretación de cómo se había creado el mundo. Y fíjense que todos tienen alguna particularidad. Por ejemplo, miren, en Egipto, el dios Sol, a quien también ellos le dicen Ra, era quien regía el panteón. Era decir, que era el dios de los dioses que acompañaban y él era el dios mayor, podríamos decir. Y él era el originador de las cosas. En cambio, en el relato encontramos que quien crea al sol es Dios. Por ejemplo, en Babilonia, el relato de la creación tiene un nombre en particular. Ustedes después lo pueden buscar si quieren, lo pueden googlear. Se llama, porque quedan todavía algunos restos, Enuma Elish. Enuma Elish. Este es un relato babilonio que dice la creación. Pero explican a la creación como una contienda entre dioses, peleas entre dioses y caos. Por ejemplo, una de todas las cosas. Ellos dicen que el cielo, el cielo y la tierra, se creó porque Marduk, que era el dios principal, dividió el cadáver de la diosa Tiamat, que era una de las diosas que estaban en ese panteón también. Entonces una parte formó el cielo y la otra parte formó la tierra. Fíjense que todos los mitos, todo lo que hablaba los demás pueblos, las civilizaciones, hablan de una creación caótica donde deja el ser humano. Por ejemplo, hay un mito sumerio que dice que el hombre fue creado con la sangre de Langa. Langa era un dios de los carpinteros. Entonces este Langa, este dios, empezó a combatir por la supremacía con los otros dioses. Y que cuando él era herido y sangraba, se creaban los seres humanos. Entonces fíjense que todos estos mitos, todas estas leyendas, dicen que el hombre en realidad fue creado por un accidente, o peor, fue creado para ser un esclavo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el relato que les acabo de hacer con lo que estamos entendiendo de las demás leyendas o relatos o creencias antiguas? Les comencé diciendo que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero decirte que este relato, porque también en la antigüedad, no tan antiguo, sino más en la época de Jesús o las otras civilizaciones, creían de que Dios no tenía nada que ver con la tierra, de que Dios no tenía nada que ver con la creación, sino que Dios está allá en su lugar y nosotros acá.
¿no? Eso es lo que muchos creen también. No, Dios no se preocupa por mí. Dios debe tener, muchas veces escuché decir, no, Dios debe tener cosas más importantes. O no, Dios no se preocupa por mis problemas porque tiene muchas cosas para hacer. Pero sin embargo, este relato nos habla de un Dios personal. Un Dios que se relaciona, un creador que se relaciona con su creación. Cuando todos los relatos hablan de que hay un caos entre dioses y de ahí sale el hombre, fíjense de que Dios todo lo que hace lo hace con amor y con orden. Acá no hay conflicto entre ninguna deidad. Fíjense algo interesante, porque en el versículo 26 del capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Una vez que Dios creó todo, preparó todo el mundo para que el hombre lo disfrutara, dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. ¡Cuánto amor! Si este relato no te despierta amor y simpatía por un Dios creador, amoroso, no sé qué lo va a hacer. Este relato habla acerca de que mientras todos creían que sos un accidente, ¿no? Que los seres humanos eran un accidente, este relato te muestra que fuiste creado con amor y con un propósito. Fíjate que no queda ahí, porque si vamos al capítulo 2, avanzamos un poquito más, dice en el versículo 2 del capítulo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Te das cuenta que tenemos un Dios que se relaciona con vos? ¿Te das cuenta que ese Dios creador que fue capaz de poner cada cosa en su lugar, cada detalle en el universo como a Él le parecía? Que tranquilamente podía estar totalmente ajeno a tu vida. Él quiere formar parte activa en tu vida. ¿Te das cuenta que este Dios que vos decís, no me escucha, tendrá alguien más importante, o soy pecador, no sé, lo que vos quieras ponerle, Él está dispuesto a agacharse al lado tuyo. Dice que el hombre fue creado del barro. Jesús mismo con sus manos moldeó el barro y creó a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que hacer algo con esto, no nos podemos quedar como si nada. Fíjense qué interesante, porque no es que fuimos creados para hacer lo que a nosotros nos parecía. Cuando Dios te crea, nos crea desde la tierra, lo hace con un propósito. Vamos a tener que volver al capítulo 1, del versículo 26 al 28. Yo se los voy a leer, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se dieron cuenta qué importante es entender de dónde venimos? ¿Te das cuenta que fuiste creado con un propósito? ¿Te das cuenta que fuiste engendrado con amor? David dice, ¿no? Antes que yo naciera en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. Fíjese qué interesante saber que tenemos un Dios que nos ama y se compromete y forma parte de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer con la creación? Tenemos que cuidarla. Somos mayordomos de lo que Dios nos dio. Fíjense que hay dos instituciones que se dan y se dejan por sentadas en la creación. Y acá no hay un pueblo particular, acá no hay nadie, es para toda la humanidad por igual.
dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto será llamado varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Acabo de leer Génesis 2, del 23 y 24. Hasta este capítulo el pecado todavía no había entrado en el mundo. Todo lo que les vengo diciendo era el plan original de Dios para cada uno de nosotros. Y en ese plan original de Dios había una igualdad entre el hombre y una mujer. Obviamente con sus diferentes roles en la vida, pero hay igualdad, porque dice que la mujer fue tomada de la costilla. Leo el versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Fíjense qué interesante, porque no la hizo ni de la clavícula ni de la rodilla, de la costilla a la misma altura. Dios te creó con un propósito y con un rol. A los hombres con un rol y a las mujeres con otro rol distinto. Lo que no significa que uno sea ni superior al otro, ni mayor, ni más importante uno que el otro. Porque el ser humano fue creado cuando Adán y Eva fueron los dos creados. No cuando estaba solo Adán. Y ese fue el plan de Dios de un principio. Entonces el plan era, fíjense como ya les leí, y serán, dice, una sola carne, dejarán a su madre, a su padre y serán una sola carne. Entonces vemos que antes de que el pecado entrara en el mundo, el plan de Dios era que el hombre disfrutara del matrimonio entre un hombre y una mujer y también del séptimo día, el día de reposo. Estas son dos grandes instituciones que Dios dio para cada uno de nosotros. Y te vuelvo a repetir, Dios no hace las cosas al azar. Todo tiene un propósito, en tu vida y en mi vida. Vos tenés un propósito y con tu vida tenés que lograr propósitos que Dios te puede enseñar y te puede ayudar a descubrir. No sos una casualidad y porque sí. Dios te ama, Dios te quiere y quiere lo mejor para vos. Y disfrutar de estos dos elementos es una manera de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces no te creas que va a ser fácil lograrlo. Tanto el matrimonio, la institución, la familia, como el sábado, van a ser aquellos elementos que más van a estar golpeados, o sea, el verdadero día de adoración. Eso también ya lo estudiamos y lo vimos. Pero fue Dios quien lo instituyó desde un principio. Fue Dios quien decidió crearte y crear estas dos instituciones. Fue Dios que decidió, podríamos decir, inspirar al escritor para que pueda escribir el relato de esta manera. Para que te des cuenta de que hay un Dios creador y soberano. Que si fue capaz de crear al universo, también es capaz de ayudarte a sobresalir en todos los problemas que tengas. Que si hay un Dios que se encargó de cada detalle que quede en su lugar en el universo, también se puede ocupar de cada detalle de tu vida. De que si hay un Dios que fue capaz de arrodillarse y formar parte y crearte y soplarte el aliento de vida, ese mismo Dios tiene las mismas ganas como aquel entonces de hoy formar parte en tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese Dios? Es momento de que los conozcamos más a través de su palabra. Que profundicemos más las escrituras, que profundicemos más lo que Dios quiere decirnos. Falta muy poquito para que esta historia de este mundo acabe. Pero Dios tiene un propósito para vos. Es momento de, a través de su palabra, descubrirlo. No lo dejes afuera porque Él quiere formar parte activa en tu vida. Así como creó al mundo, está dispuesto a crearte un mejor